Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Soy Padre Franco Casico y esta es una catequesis simple sobre los sacramentos de la Iglesia Católica. Es muy importante que sepamos y que renovamos nuestro conocimiento sobre los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica. Vamos a hablar de los 7 sacramentos, pero basándonos en algunas preguntas específicas, las preguntas que nos hacemos siempre. Hoy día vamos a empezar con el sacramento de bautismo. Empezamos con esta pregunta: ¿por qué es necesario recibir el sacramento de bautismo? ¿Por qué es necesario el sacramento de bautismo? Bueno, primero, el sacramento de bautismo es la puerta de los 6 sacramentos. O sea, es la puerta de los demás sacramentos en la iglesia. Por ejemplo, uno no puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos, de la Eucaristía, la penitencia, o sea, la reconciliación, si no se bautizó. Entonces, primero uno tiene que bautizarse, uno tiene que recibir el bautismo para poder recibir los demás 6 sacramentos en la Iglesia Católica. La segunda respuesta a esta pregunta, ¿por qué es necesario el sacramento del bautismo?, es que es necesario para la salvación. El sacramento de bautismo es necesario para la salvación de las almas. Si uno quiere salvarse, primero tiene que recibir el sacramento de bautismo, porque este sacramento nos limpia del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Entonces, lo que hace Dios a través del agua y el Espíritu Santo nos limpia de ese pecado de nuestros padres Adán y Eva, o sea, el pecado original. Entonces, cuando uno ya se limpia de ese pecado, automáticamente se salva. Entonces, es necesario el sacramento de bautismo para alcanzar la salvación. Segunda pregunta: ¿cuáles son los 3 efectos de este sacramento? ¿Cuáles son los 3 efectos del sacramento de bautismo? Son 3, como dice la pregunta. Primero, la purificación. El sacramento de bautismo nos purifica y nos hace limpios. Como he dicho en la pregunta anterior, que a través del agua y el Espíritu Santo nos purificamos. Dios nos purifica y nos hace sus hijos e hijas limpios. El segundo efecto es que este sacramento nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Nacimos de nuevo, pero en el Espíritu. Entonces, una persona que se bautiza es una persona nueva, es una persona renovada en el Espíritu y en el agua. Segundo efecto es que este sacramento nos hace miembros de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una comunidad de los hermanos y hermanas bautizadas, hermanos y hermanas bautizados que están peregrinando hacia su tierra celestial. Entonces, el único requisito para formar parte de esta comunidad que llamamos la Iglesia Católica es el bautismo. Entonces, cuando una persona se bautiza, automáticamente se hace miembro de la Iglesia Católica. Entonces, ese es el tercer efecto del sacramento de bautismo. Repito, la Iglesia Católica es una comunidad de hermanos y hermanas bautizados. Tercera pregunta: ¿cuáles son los requisitos para bautizar a los niños? ¿Cuáles son los requisitos para bautizar a los niños? Primero, el conocimiento de sus padres. O sea, sus padres tienen que ser formados. Los padres tienen que pasar un momento de formación para que se formen, para que sepan un poco sobre el sacramento que su hijo o sus hijos van a recibir.
Entonces, el conocimiento de los padres es muy importante. Segunda respuesta a esta pregunta, que haya esperanza de que el niño va a recibir la educación católica, que el niño va a recibir, que va a ser educado en la enseñanza de la iglesia. Entonces, para que se bautice el niño o la niña, debe haber esa seguridad de que ese niño o esa niña va a recibir por sus padres la educación católica. Entonces es uno de los requisitos para que se bautice el niño. La cuarta pregunta sería, entonces, ¿cuáles son las funciones de los padrinos? Porque cuando los padres van a bautizar a sus hijos, siempre se les piden a que presenten a los padrinos. Les preguntan, ¿cuáles son los nombres de los padrinos? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las funciones de los padrinos? ¿Cuáles son las funciones de los padrinos? Primera función, el padrino tiene que asistir en la iniciación cristiana. Tiene que asistir en la celebración de este sacramento. Entonces, esa es la primera función de un padrino. No puedes decir, entonces mi padrino no puede estar y entonces mejor bautizar a mi hijo así. No, el padrino tiene que estar en la celebración, tiene que asistir en la celebración. Segunda función, el padrino tiene ese deber de presentar el niño o la niña ante el sacerdote para el bautismo, porque él o ella está representando a la comunidad, está representando a la iglesia. Entonces, presenta al niño, a la niña, ¿para qué? Para que reciba el bautismo en la iglesia católica. También el padrino tiene que procurar que el niño lleve una vida cristiana. No es solamente presentarme como padrino de la niña o del niño, sino que tengo que procurar que ese niño o esa niña reciba una educación católica, que lleve una vida digna, que lleve una vida cristiana. Entonces, es mi función como padrino a que esta niña o este niño lleve la vida cristiana, que viva bien su fe, y le voy a apoyar con mis oraciones, le voy a apoyar con mis oraciones, le voy a apoyar siempre en cuanto a su fe. Entonces no es solamente estar en la celebración, no es solamente presentar en mi nombre ante el párroco o ante la secretaria. En cuanto a los padrinos, siempre deben haber el padrino o la madrina. No debe haber dos padrinos del mismo género, es decir, dos padrinos o dos madrinas. Debe haber un padrino o una madrina, o dos padrinos, o sea, padrino o madrina. El niño no puede tener dos madrinas, personas del mismo género, es decir, madrina y otra madrina, sino padrino o madrina, sino un solo padrino o una sola madrina. Quinta pregunta, ¿cuáles son los requisitos para un padrino? ¿Cuáles son los requisitos que los padres tienen que tomar en cuenta al elegir un padrino o padrinos para su hijo que se va a bautizar? Primero, la elección. Los padres mismos tienen que elegir a la persona que va a ser la madrina o el padrino de su hijo. Entonces, eso tiene que ver con los padres. Primero, ellos tienen que elegir. O si no, el párroco puede elegir a los padrinos. Segundo,
que esas personas hayan cumplido por lo menos 16 años de edad. Que la persona que va a ser madrina o padrino tiene que por lo menos haber cumplido 16 años de edad. Y esa persona también tiene que ser católica. Tiene que ser católica, una persona bautizada y una persona confirmada en la iglesia. Una persona católica, bautizada y confirmada. Y por último, esa persona que no sea la madre misma o el papá mismo del niño. O sea, el papá no puede ser el padrino de su propio hijo. La mamá no puede ser la madrina de su propio hijo. Entonces, se elige otras personas. Puede ser su abuelo, puede ser su abuela o tío, lo que sea. Pero que no sean los padres mismos. Y la última pregunta sería, ¿cómo elegir el nombre del niño que se va a bautizar? Entonces, uno tiene que revisar la historia de los santos y buscar el nombre de un santo para su hijo o para su hija. No se puede bautizar cualquier nombre. Hoy en día he visto que hay personas que bautizan nombres de personas famosas, futbolistas, músicos, por ejemplo, Messi o otros nombres, ¿no? Porque me gusta ese nombre, me gusta ese nombre de tal persona, entonces también nombro a mi hijo. No debe ser así. Uno tiene que buscar el nombre de un santo que le guste según la historia del dicho santo. Este es el sacramento que he querido hablar en esta ocasión y el siguiente sacramento sería el sacramento de confirmación.